Recuerdo cuando empecé a trabajar como guardabosques en la zona de Smoky Mountains. Me llamaron unos conocidos, prometiéndome paisajes tranquilos, aire puro de montaña y un trabajo tranquilo, donde lo principal era velar por la seguridad de los turistas y proteger la naturaleza. Nadie me advirtió que en los bosques de allí las noches creaban sus propios senderos, que no aparecían en ningún mapa. Al principio, yo mismo no lo creía cuando el inspector jefe, con un tono un poco burlón, mencionó que los vagabundos nocturnos se topaban con senderos extraños que conducían a barrancos y quebradas. No se deje llevar por esas historias, me dijo entonces. Aquí ya hay suficiente trabajo sin mistificaciones. Sonreí en respuesta, pensando que se trataba de otra leyenda local destinada a disuadir a los novatos de salir por la noche a lugares salvajes. Pero resultó que todo era mucho más serio de lo que podía imaginar. Sentí por primera vez que algo andaba mal unas 2 semanas después de comenzar el servicio. Cuando se ponía el sol, una espesa niebla cubría los senderos inferiores y daba la impresión de que las laderas de las montañas perdían su aspecto habitual. Se difuminaban y cambiaban de dirección de forma engañosa. Intenté explicármelo por el cansancio o por las peculiaridades naturales del lugar, pero cada vez me perseguía la extraña sensación de que entre los árboles aparecían claros apenas perceptibles que se adentraban en la oscuridad. Era como si alguien me llamara hacia allí, en silencio, sin palabras, solo con el susurro de las hojas y el crujir apagado de las ramas. Cuando se lo conté a mi compañero, se rió. «Tío, toma menos café por la noche y dormirás mejor. Te olvidarás de todos esos horrores». Sin embargo, intenté no distraerme con esos oscuros presentimientos. Mi tarea consistía en patrullar las rutas conocidas, vigilar que los turistas no se adentraran en las rocas peligrosas y no alteraran el equilibrio natural. El trabajo no parecía demasiado complicado, pero la responsabilidad era considerable. Todos los días recorría los miradores, comprobaba las señales, echaba un vistazo a los campamentos turísticos para asegurarme de que los veraneantes no encendían fuego donde no debían. Y sin embargo, por las tardes, cuando regresaba a nuestra caseta, situada en las afueras del parque, me invadía la inquietud. Desde las ventanas se veía cómo el bosque se sumía en un silencio total, solo roto de vez en cuando por los gritos de los pájaros nocturnos. Ya entonces sentía que en los rincones más recónditos de esas montañas se escondía algo que aún no podía imaginar. Aproximadamente un mes después, a última hora de la tarde, recibí una llamada. Me dijeron que un pequeño grupo de viajeros había perdido a uno de los suyos. Al parecer, había decidido dar un paseo después del atardecer, diciendo que quería respirar el aire nocturno, y no había regresado. Sus amigos lo buscaron por su cuenta, pero solo encontraron huellas que no llevaban a ninguna parte. Entonces llamaron a nuestro centro. Salí inmediatamente, cogí una linterna, una radio y un mapa de la zona. Cuando llegué al campamento, reinaba el pánico y la tensión. El desaparecido se llamaba Tim Carter y, según sus compañeros, era un turista bastante experimentado. Estaban seguros de que no podía haberse perdido en un tramo tan sencillo del sendero. Pero la gente estaba muy alterada, así que decidí lanzarme a la búsqueda de inmediato. Mientras avanzaba por el bosque nocturno con una linterna en la mano, no me abandonaba la extraña sensación de que alguien me observaba fijamente desde entre los árboles. A través de los destellos de la luz de la luna, una niebla blanquecina se extendía por el suelo y parecía ocultar una presencia silenciosa. Llegué a un sendero que me resultaba familiar y que debía conducir al pie de la montaña, pero de repente vi una bifurcación lateral, un sendero que estaba seguro de no haber visto antes. Miré con atención. Una estrecha franja de tierra pisoteada se adentraba hacia las rocas, cubierta de matorrales, y conducía a un precipicio. Pensé que tal vez Tim se había desviado por allí al perder el rumbo, aunque no entendía cómo no había podido darse cuenta de que era un camino extraño. No podía descartar ninguna posibilidad.
así que seguí por allí. Con cada paso, el bosque se volvía más sombrío. Era como si los árboles crecieran más cerca unos de otros, entrelazando sus copas y bloqueando la luz de la luna. La linterna iluminaba arbustos espinosos y raíces que sobresalían. A veces veía rocas, como si alguien las hubiera apilado a propósito al borde del sendero. Pronto me di cuenta de que estaba pasando junto a unas marcas en la corteza de los árboles, profundos arañazos, como si fueran huellas de garras. No parecían huellas de oso. Yo había visto huellas de oso, son más anchas y cortas. Estas eran finas, largas, con un surco perfectamente uniforme. Se me pasó por la cabeza que podían ser armas con una hoja afilada. Me quedé quieto y agucé el oído. La noche era inquietantemente silenciosa, y de repente se oyó un débil crujido delante de mí, como si alguien estuviera pisando suavemente las ramas. Llamé a Tim. El eco de mi alarmante llamada se adentró en el bosque, pero no hubo respuesta. Solo los ruidos desaparecieron. Avancé un poco más y vi que el sendero se adentraba en una grieta de piedra, un pasadizo estrecho y lúgubre entre las rocas. Mi intuición me decía que era mejor no entrar, pero no podía dar media vuelta sin intentar encontrar al desaparecido. Y entonces, justo en la entrada, la luz de la linterna iluminó un trozo de tela enganchado en una rama. Al tacto parecía una chaqueta sintética, quizá de montaña. Mecánicamente, metí el trozo de tela en el bolsillo y decidí seguir adelante. Paso a paso, me adentré en la grieta, sintiendo cómo las paredes me oprimían. Parecía que ningún turista se adentraría allí voluntariamente. Pero si Tim estaba allí, significaba que algo más lo impulsaba. De repente, la oscuridad se disipó y salía una pequeña meseta rodeada de rocas. Allí reinaba un silencio antinatural. El aire era húmedo y olía a podredumbre. Iluminé con la linterna a ambos lados y el haz de luz reveló una extraña construcción de ramas junto a la roca. Parecía una cabaña torpemente construida o una choza hecha de gruesas ramas entrelazadas con tallos secos. Dentro de la cabaña se reflejó un destello de luz y me pareció ver dos puntos blanquecinos que parecían ojos. No recuerdo cómo retrocedí. Mi corazón latía con fuerza, como si intentara salirse del pecho. Al segundo siguiente, esos puntos desaparecieron. Superando el terror que me invadió, decidí acercarme. Dentro no había nada más que jirones de tela, trozos de piel y una especie de sustancia pegajosa en el suelo. El olor era espantoso. Llamé a Tim una vez más, pero el bosque permaneció en silencio. Luego rodeé la meseta por el borde y vi un nuevo sendero que bajaba hacia el arroyo. En mi cabeza rondaba la idea de que me encontraba lejos de las rutas habituales y que era mejor volver con los demás y pedir ayuda. Pero mi sentido del deber, o más bien mi estúpida terquedad, me ordenaba seguir buscando. Seguí adelante y con cada paso sentía más y más que alguien me observaba. Era como si una mirada invisible pesara sobre mi nuca. Empecé a oír ruidos bajos, un chirrido, como de garras sobre piedra, y un susurro grave que aparecía y desaparecía. Empecé a temblar de miedo, pero no podía dar marcha atrás, pensando que Tim podía estar allí, herido o inmovilizado. El sendero me llevó a una grieta que descendía aún más y por donde apenas pasaba el agua, formando una especie de arroyo. Iluminé la roca y vi manchas marrones. Las dudas se disiparon al instante. Era sangre. Miré más de cerca y vi que formaba una cadena a lo largo de la roca, como si alguien hubiera arrastrado un cuerpo ensangrentado. Sentí que se me contraía el estómago y me costaba mover las piernas. Estuve a punto de pedir ayuda por la radio, pero me di cuenta de que la señal apenas se oía. La montaña amortiguaba todas las frecuencias y no conseguía establecer comunicación. Di media vuelta para intentar volver a la meseta superior, pero, maldita sea, el sendero por el que había venido había desaparecido. En su lugar se veía una densa pared de abetos entrelazados con matorrales espesos. A la luz de la linterna, vi que el suelo estaba intacto,
sin una sola huella. Me invadió un terror auténtico. Quería abrirme paso a través de las ramas, pero eran tan gruesas y retorcidas que habría necesitado una sierra para hacer siquiera un estrecho paso. ¿Cómo era posible que en cuestión de minutos todo se hubiera cubierto de vegetación? Quizás todo era un juego de la mente, multiplicado por el miedo y el cansancio, pero no podía entender qué hacer a continuación. En el fondo de mi corazón sentía que debía continuar bajando, porque no había camino de vuelta. Miré atrás. Solo había una oscuridad impenetrable. Delante se veían pálidos destellos de luz lunar que brotaban de algún lugar lejano. Me pareció oír un gemido o un sonido de llamada. Di un paso hacia el murmullo del arroyo. Al cabo de unos minutos, comprendí que la hondonada se había ensanchado y se había convertido en un valle visible, oculto por todos lados por macizos montañosos. En el fondo crecían árboles altísimos con troncos nudosos, cubiertos de dibujos que parecían rostros inhumanos. A la luz de la luna, esos dibujos adquirían gestos grotescos. Me fijé en ellos e imaginé que mostraban los dientes, siguiendo cada uno de mis suspiros. La niebla se arremolinaba entre las raíces y en algún lugar arriba se veían ramas rotas. De repente, oí que una rama se rompía detrás de mí. Me volví bruscamente y alumbré con la linterna. No vi a nadie, pero ya me parecía que toda una multitud de ojos invisibles me miraban desde el bosque. Bajé un poco más y casi tropecé con algo en el suelo. Al fijarme, comprendí que eran piedras apiladas unas sobre otras, formando una especie de estaca. En la piedra superior había una inscripción en inglés: «Vete antes de que sea demasiado tarde». Las letras eran torpes, como si las hubiera escrito alguien con prisa. En la piedra siguiente se leía: «No les mires a los ojos». Mi corazón se encogió. Ya no podía resistir el temblor que me invadía. Quería correr, gritar, llamar a alguien, pero sabía que cada vez estaba más atrapado en la trampa. Y como en respuesta a mi silenciosa desesperación, desde lo profundo del bosque llegó un aullido o un gemido que casi me reventó los tímpanos. No se parecía al rugido de un animal. Había algo profundamente extraño en él. En ese momento comprendí que solo no podría salir de allí. Tenía que encontrar una salida a toda costa. Me di la vuelta y eché a correr como un loco, pero el bosque no me dejó regresar fácilmente. Los senderos serpenteaban y se adentraban en la espesura. En un momento dado, casi caigo en un hoyo que parecía una trampa para osos. Al salir, me encontré cerca de un extraño claro cubierto de huesos de animales. Eran huesos pequeños, limpios, como si hubieran sido roídos. Entre ellos yacía un rifle metálico doblado. Lo cogí y vi las iniciales TK en el cerrojo. Podía pertenecer a Tim Carter. Todas mis dudas se desvanecieron. Estaba claro que había estado allí. Pero, ¿estaba vivo? Me alejé del claro hacia donde los árboles eran menos densos y de repente vi en la distancia una figura grisácea entre los troncos delgados. La llamé, pero la figura se movió y desapareció en la oscuridad. No pude distinguir ni su rostro ni su ropa. Mis piernas me llevaron hacia adelante. Corrí tratando de alcanzarla, llamando a Tim, esperando que fuera él. Pero en el lugar donde había visto la silueta, solo había un hueco con piedras afiladas y tierra húmeda. Iluminé el lugar y me quedé paralizado. En una esquina, bajo un saliente rocoso, vi a un hombre. Estaba pegado a la roca, con la cara cubierta con las manos, como si intentara esconderse. Supe que era Tim, aunque casi no lo distinguía en la oscuridad. Lo llamé en voz baja. No respondió. Me acerqué, aparté la linterna para no deslumbrarlo y le puse la mano en el hombro. Se estremeció como si esperara un golpe. Su rostro reflejaba un pánico salvaje. Sus labios temblaban. Su ropa estaba manchada de barro y sangre, y sus ojos miraban de un lado a otro. Le susurré que saldríamos de allí, pero él siseó furiosamente. «Más bajo, nos oirán». Quería preguntarle quiénes eran ellos, pero solo respiraba con dificultad,
incapaz de hablar. Comprendí que en ese estado no podría caminar solo. Lo agarré de la mano e intenté alejarlo de aquella trampa. Pero de repente oí cerca el crujir de las ramas, un ruido sordo y rítmico, como golpes de largas extremidades contra los árboles. Con cada golpe, mi corazón latía más rápido y Tim comenzaba a temblar convulsivamente. No me quedó más remedio que tirar de él. Intentamos movernos lo más silenciosamente posible, rodeando la espesa maleza y tratando de mantenernos cerca de las salientes rocosas para no quedar al descubierto. Pronto llegamos a un barranco estrecho y profundo. No se veía el fondo debido a la niebla. A lo largo de su borde se extendía un estrecho sendero de piedra y al otro lado se amontonaban altos abetos. Y entonces, con el rabillo del ojo, percibí un movimiento entre los troncos. Al volverme, alcancé a ver algo alto, pálido, con brazos largos y curvados de forma antinatural. Se movía con tanta suavidad que parecía flotar sobre la tierra. En lugar de la cara, parecía haber un vacío total. Se me heló el pecho. Sentí un terror paralizante. Mi conciencia gritaba que eso no era normal, que eso no podía ser. Tim empezó a llorar como un niño. Me apretó la mano y susurró: «No mire, no mire». Intenté distraerme. Me di la vuelta, pero con el rabillo del ojo vi que la criatura parecía vacilar, esperar, como si estuviera evaluando a su presa. Luego se disolvió en la profundidad del bosque. Los dos nos quedamos allí, sin atrevernos a dar un paso, sabiendo que podía aparecer de nuevo en cualquier momento. Comprendí que si nos quedábamos allí, caeríamos en una trampa. Por eso elegí uno de los claros más luminosos entre los árboles, donde esperaba encontrar un descenso hacia los senderos conocidos. Nos pusimos en marcha, agarrándonos a cada rama, tratando de no hacer ruido. Tim miraba a su alrededor constantemente, con los ojos brillantes por las lágrimas y la desesperación. Sentía cómo el miedo lo impregnaba hasta los huesos. Murmuraba algo sobre esas criaturas, que no les gusta la luz y que, si nos oyen, estamos perdidos. Parecía saber mucho más de ellas de lo que podía expresar con palabras. Quizás había visto algo que su mente intentaba proteger. Cuando por fin dimos con un sendero más o menos discernible, mi corazón dio un vuelco. Las copas de los árboles por ese lado no eran tan densas. Vi un trozo de cielo estrellado sobre mi cabeza. Eso significaba que nos habíamos acercado a un terreno más abierto. Tim tropezaba y casi se caía, pero yo lo arrastraba, consciente de que algo de las profundidades nocturnas nos perseguía. Oía cómo arañaba la corteza, produciendo un rasguño casi rítmico, y delante se oía el ruido del agua, tal vez una cascada o un torrente. Se me ocurrió que el agua podría servir de barrera para esas criaturas si conseguíamos cruzarla o al menos llegar al otro lado. No estaba seguro, pero mi cabeza daba vueltas a conjeturas desesperadas. El sendero nos llevó a una terraza de piedra, desde la que se divisaban las montañas nocturnas. Debajo de nosotros, en la lejanía, brillaba una franja plateada del río. Nos encontrábamos a una altura impresionante, pero eso nos dio al menos una idea de hacia dónde seguir. Tim logró articular: «Bajar por ahí», y señaló con un dedo tembloroso una estrecha grieta en la roca que conducía hacia abajo. Nos acercamos y, con dificultad, logramos pasar. Era muy resbaladizo. Cada paso amenazaba con arrastrarnos al abismo. Pero no había otra opción. Abajo veía débiles reflejos de agua, donde la luz de la luna caía sobre un rápido torrente. Mientras bajábamos, el crujir de las piedras bajo nuestros pies sonaba demasiado fuerte en el silencio. Tim se quedó paralizado por el miedo cuando ese chirrido volvió a oírse sobre nosotros, como si alguien estuviera arrastrando unas largas patas por la roca. Giré la cabeza desesperadamente, tratando de entender dónde estaba, pero no veía ningún movimiento, solo sentía cómo se me erizaba el pelo de la nuca. Continuamos el descenso y, por fin, llegamos a la orilla del río. La corriente era turbulenta, corría entre los cantos rodados, levantando espuma blanca.
Cruzar por allí de noche parecía un suicidio, pero sabían que volver significaba volver a caer en las garras de aquellas criaturas. Ayudé a Tim a pisar una roca y luego nos metimos en el agua, pensando que en la parte menos profunda podríamos cruzar. Pero la corriente era más fuerte de lo que esperaba. Apenas nos sumergimos hasta las rodillas, la corriente comenzó a arrastrarme. Me agarré a un peñasco que sobresalía, sujeté a Tim, pero tuvimos que avanzar a tientas, moviendo los pies por el fondo, corriendo constantemente el riesgo de resbalar. El frío nos calaba hasta los huesos, el cuerpo se entumeció y la adrenalina nos impulsaba a seguir corriendo, aunque era imposible. Finalmente, logramos llegar a la orilla opuesta. Caímos sobre la hierba húmeda, respirando con dificultad. Tim cayó de rodillas y empezó a toser. Estaba completamente exhausto. Levanté la vista hacia la orilla, y a la luz de la luna vi una silueta alta y realmente delgada. Estaba de pie e inclinaba lentamente la cabeza, como si nos estuviera estudiando. Me invadió un terror tan grande que casi grité. Pero de repente, la criatura se detuvo en el borde del agua. Se inclinó una vez más y desapareció entre los árboles, como si el río fuera realmente un obstáculo para ella. Seguían con vida, pero sabían que salir de aquella espesura era mucho más difícil de lo que parecía. A nuestro alrededor se extendía una espesura impenetrable, y ya no podíamos volver por el camino por el que habíamos venido, porque los senderos desaparecían en la locura de la noche. Decidimos seguir el curso del río, con la esperanza de que nos llevara a un lugar conocido, o al menos a una zona llana. Cuando, al cabo de un rato, los primeros rayos pálidos del amanecer atravesaron el cielo, de repente me di cuenta de que el sendero por el que ahora caminábamos parecía bastante normal y que a lo lejos se veía la señal que habíamos colocado en primavera. Por extraño que parezca, al llegar la mañana, toda la pesadilla de los senderos fantasmagóricos se desvaneció. Nos encontrábamos a media hora a pie del campamento turístico. ¿Cómo era posible? No encontraba respuesta. Tim apenas hablaba, y cuando llegamos al campamento, sus amigos se quedaron en shock al ver en qué estado se encontraba. Llamaron a los médicos. Nadie entendía dónde había estado toda la noche. Cuando regresé al lugar de aquella extraña entrada, donde habíamos encontrado el sendero, solo había un claro normal que conducía a un barranco semidesierto y a ninguna parte. No había rastro de la grieta, ni de matorrales espinosos, y, por supuesto, tampoco de ninguna meseta. Estaba conmocionado. Si no fuera por las pruebas, como el trozo de tela, la chaqueta hecha jirones de Tim y mi propio cuerpo magullado, habría pensado que todo había sido una pesadilla. Pero todo era real, demasiado real como para atribuirlo a una alucinación. Al principio no me atrevía a contarles a mis compañeros sobre los senderos nocturnos y las criaturas, pero el tiempo pasó. Continué con mi servicio y tarde o temprano, estos fenómenos comenzaron a repetirse. Empecé a notar que cada pocas noches aparecía una nueva bifurcación en la ruta que me sabía de memoria, y si un turista casual se adentraba allí, corría el riesgo de no volver. A veces, sin embargo, salían milagrosamente. Otras veces desaparecían sin dejar rastro. Oficialmente, en los informes se escribía accidente, se cayó al barranco, se perdió en la niebla, pero yo sabía que la causa era más profunda. Me atormentaba la idea de que en las profundidades de las Smoky Mountains había algo antiguo y maligno que solo salía por la noche y creaba sus propios laberintos, atrayendo a la gente para... No me atrevo a juzgar lo que hacían con sus víctimas. Intenté compartir esto con una de mis colegas, se llamaba Julian Spencer. Era una persona con los pies en la tierra, no creía en lo sobrenatural, pero me escuchó atentamente y me dijo: «Sabe, en los archivos antiguos del parque hay registros de grupos de personas que han desaparecido en circunstancias similares durante las últimas décadas. Es curioso que casi todas estas desapariciones se produjeron durante la noche y en rutas apartadas. Oficialmente,
Nunca se ha confirmado que se trate de algo sobrenatural, pero hay demasiadas coincidencias. Esto me tranquilizó en parte. Al menos sabía que no me estaba volviendo loco. Julian prometió ayudarme a recopilar más información. Más tarde, encontramos los viejos apuntes de un guardabosques que había servido allí hacía unos 50 años. En su diario mencionaba que había encontrado en varias ocasiones nuevos senderos que desaparecían por la mañana. Los llamaba pasadizos nocturnos y afirmaba que conducían a extrañas cuevas y grietas donde vivían los niños del crepúsculo. Según sus descripciones, estas criaturas eran altas, pálidas, con rostros parecidos a máscaras blancas y largos brazos con garras afiladas. Al leer esas líneas, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, porque coincidía con lo que Tim y yo habíamos visto. Al final del diario, el autor escribía que se marchaba porque no podía soportar esos gritos bajo la luna y las pesadillas. Insistía en que no se debían tocar esos senderos, que era mejor que la gente no supiera nada y se mantuviera alejada. Después de eso, no pude simplemente cerrar los ojos ante el problema. Continué con mi servicio, tratando de patrullar los lugares donde aparecían los senderos incorrectos. Varias veces por noche salía con una linterna e intentaba detectar a distancia los cambios en el paisaje. A veces me parecía ver movimiento donde no debía haberlo, o veía árboles torcidos en ángulos extraños. Si me adentraba, el sendero me llevaba poco a poco a mis pesadillas habituales. Niebla, matorrales, arañazos en la corteza de los árboles, y cada vez sentía la presencia de alguien. Pero ahora no intentaba adentrarme demasiado, porque sabía que no sería fácil volver. A veces encontraba objetos extraños cerca de esos senderos. Una mochila perdida, un mapa perdido, un teléfono roto. Pero las personas nunca aparecían. Tenía que informar de las desapariciones y enviar equipos de búsqueda, que no encontraban nada. Todo parecía como si alguien hubiera borrado cuidadosamente las huellas. Al final del verano, ya apenas podía dormir. Tenía pesadillas. Vagaba por un laberinto negro de árboles y veía pasar figuras sin rostro, solo manchas blancas en lugar de ojos, y oía un susurro de voces que me llamaban por mi nombre. Me despertaba empapado en sudor frío y a la mañana siguiente tenía que volver a hacer la ronda. A veces pensaba en dejarlo todo y marcharme, como el guardabosques del viejo diario, pero sentía que eso sería una cobardía. Además, fuera donde fuera, esos recuerdos me acompañarían para siempre. Una noche se me acercó un turista llamado Sam Reeves. Era un hombre alto y seguro de sí mismo que dijo que le gustaba explorar lugares poco conocidos. Me preguntó si había oído hablar de los senderos secretos de las Smoky Mountains. Le dije que sí, que era una broma, y él sonrió. Quiero ir allí y grabarlo todo con mi cámara. Dicen que hay una belleza sobrenatural. Intenté disuadirlo. Le dije que era fácil perderse en el bosque y que por las noches era peligroso. Pero él respondió: tengo mucha experiencia en supervivencia. No me dan miedo las historias de terror. Quizás yo sea el único que pueda averiguar qué está pasando allí. No conseguí convencerlo. Estaba claro que buscaba emociones fuertes y yo no podía hacer nada. Al día siguiente desapareció. Sus amigos dieron la alarma, lo denunciaron en las redes sociales y nos llamaron. Yo y otros 2 guardabosques salimos en su búsqueda. Peinamos los alrededores, encontramos su campamento vacío y, cerca, en el suelo, unas huellas profundas, como si Sam hubiera echado a correr y alguien lo persiguiera. Pero en el sendero que salía del campamento, las huellas se interrumpían y más adelante no había nada más que matorrales. Y volvió a ocurrir lo mismo. Por la noche vimos un paso lateral que no habíamos visto durante el día, pero al llegar a él se adentraba en unos arbustos impenetrables. Entre las hojas encontramos una cámara rota. Tenía manchas de un líquido parecido a la sangre. La película y la tarjeta de memoria estaban estropeadas. De nuevo, ninguna pista. Así perdimos a otra persona. No podía aguantar más. Acudí a nuestro jefe
y le dije que había que cerrar el parque por la noche y montar un servicio de guardia las 24 horas. Pero me respondieron que eso ahuyentaría a los turistas, que no se podía arruinar la reputación y que, además, no había pruebas. Decían que la desaparición de personas era algo que ocurría en cualquier gran parque natural, aunque no con tanta frecuencia. Estaba lleno de rabia, pero comprendí que me estaba topando con la burocracia. Entonces, Julian y yo decidimos investigar por nuestra cuenta. Una noche, decidimos ir en busca del sendero tan pronto como apareciera y grabarlo todo con la cámara. Necesitábamos cualquier prueba material para demostrar que esas rutas eran reales y que alteraban el paisaje del parque. Esa noche, la luna estaba muy baja y las nubes se desplazaban sin cesar por el cielo. Caminamos por el sendero que conocíamos durante media hora. Entonces, como si fuera una señal, apareció delante de ustedes una extraña bifurcación entre un pino alto y un roca. A la luz de las linternas se divisaba un estrecho camino. Julian encendió la cámara. Intentamos acercarnos más, filmando cada centímetro y comentando lo que sucedía. El sendero serpenteaba y se adentraba en la oscuridad. Caminamos solo un par de minutos y, de repente, las linternas comenzaron a parpadear y la cámara empezó a chirriar, como si algo estuviera causando fuertes interferencias. Al poco tiempo, la pantalla dejó de mostrar datos y apareció un parpadeo. Cuando llegamos a un pequeño barranco, el equipo se apagó por completo. Yo maldije y Julian intentó sin éxito arreglar la cámara. Y entonces, mientras estábamos distraídos, sucedió algo terrible. Oímos un crujido, como si cientos de ramas secas se rompieran al mismo tiempo. De la oscuridad surgieron 3 figuras, delgadas, de piel pálida, con brazos largos y dedos parecidos a ramas huesudas. No corrían, caminaban lentamente, balanceándose como hipnotizadas. Sus ojos no reflejaban la luz, eran simplemente huecos vacíos. Nos quedamos paralizados, incapaces de movernos. Tenía la sensación de que mi corazón latía en algún lugar de mi cabeza y que mis piernas se habían clavado en el suelo. Julian jadeaba. Quería gritar, pero mi garganta no emitía ningún sonido. Una de las figuras se acercó. Oí su respiración sibilante. Desprendía un olor a podredumbre. Sus dedos eran como garras óseas y en las puntas brillaban unas uñas. Comprendí que si nos atrapaban, estaríamos perdidos. Entonces, recordé las palabras de Tim. No les gusta la luz brillante. No sé cómo lo sabía, pero decidí arriesgarme. Cambié rápidamente el modo de la linterna al máximo y dirigí el haz directamente a los ojos de la criatura más cercana. Esta chilló, siseó salvajemente y retrocedió, cubriéndose la cara con sus largos brazos. Los otros 2 también siseaban y retrocedieron hacia las sombras. Agarré a Julian por el hombro y echamos a correr. Parecía que nuestras piernas nos llevaban a toda velocidad a través de las ramas espinosas y las piedras, con tal de alejarnos de aquel maldito lugar. No sabía a dónde corríamos. Lo importante era no dejar que los monstruos se acercaran. Cuando salimos corriendo al sendero conocido, ya casi amanecía. El cielo se estaba aclarando, y al volverme no vi ningún camino lateral. Solo una espesa espesura. Estábamos llenos de moretones y cortes. La cámara estaba rota y le habían arrancado la batería. Julian estaba medio inconsciente y yo apenas me mantenía en pie. Llegamos a nuestra caseta y no recuperamos el sentido hasta el mediodía. Sí, una vez más no habíamos conseguido grabar ninguna prueba clara y solo podíamos presentar a la dirección nuestras heridas y nuestra mirada asustada. Pero una cosa quedó clara. Esas criaturas existen y, evidentemente, no quieren que se sepa nada de ellas, y sus senderos nocturnos forman parte de algún oscuro mecanismo destinado a atraer a la gente al interior del bosque. Después de ese incidente, comprendí que quedarme allí era jugar con la vida. Julian también dijo que se iría,
porque ya no podía fingir que todo estaba bien. Pero antes de que me decidiera a renunciar, ocurrió otra tragedia. Desapareció todo un grupo de 4 personas. Tenían previsto pasar la noche en un camping, pero decidieron dar un paseo por la noche. Nadie los volvió a ver. No tengo ninguna duda de que encontraron uno de esos caminos que aparecen de la nada. Cuando mis compañeros y yo salimos a buscarlos, en la zona donde se suponía que estaban, había un silencio sepulcral y en los árboles quedaban esos mismos arañazos profundos y largos. Olía a podrido, un olor que ya recordaba de aquellas noches espantosas. Lo único que encontramos fueron tiendas de campaña vacías y rastros de lucha en el suelo. Ni sangre ni cadáveres, como si simplemente se hubieran desvanecido. Un año después de empezar a trabajar como guardabosques en las montañas humeantes, no pude aguantar más y abandoné esas montañas. El lugar me parecía maldito y la inacción de los superiores inadmisible. No sabía qué más hacer. La policía necesitaba un criminal concreto, pruebas, motivos. Y aquí solo había un misterio inexplicable y monstruoso. Oí que contrataron a otra persona en mi lugar, alguien que no sabía nada de los senderos nocturnos. Seguramente le tranquilizarán con leyendas sobre animales raros que habitan en estos bosques y le aconsejarán que no tema a las sombras. Pero estoy seguro de que, tarde o temprano, él mismo comprenderá lo que ha pasado. Ahora, después de algún tiempo, vivo en otro lugar y trato de olvidar cómo esas criaturas se arrastran por los árboles, cómo sus pálidos rostros sin ojos siguen con avidez a cualquiera que se desvía del camino prohibido. A veces, sueño que vuelvo a caminar por ese sendero y que a mi alrededor se extienden manos con garras afiladas que me llaman por mi nombre. Al despertar empapado en sudor frío, pienso, pero esto es la realidad para aquellos que, tal vez en este mismo momento, pasan la noche en ese mismo parque, sin saber de la trampa que se extiende bajo la luna. Este pensamiento me inquieta. Nunca he visto cómo termina el misterioso laberinto de senderos que aparece por las noches. Los que llegaron hasta el final o no regresaron, o regresaron, como Tim, completamente destrozados. Dicen que todavía tiene pesadillas y que le han quedado extrañas cicatrices en el cuerpo, cuyo origen no puede explicar. No puedo afirmar qué ocurre en lo más profundo de esos bosques. Quizás haya allí un portal a otra dimensión. Quizás seres antiguos hayan elegido estos lugares para cazar desde tiempos inmemoriales. Pero una cosa sé, las montañas humeantes no son tan tranquilas como creen los turistas ingenuos con sus cámaras fotográficas y su alegría. Y por la noche, cuando la luna se esconde tras el horizonte, las montañas cobran vida. Ahora, cuando me preguntan por mi trabajo en esos lugares, solo me encojo de hombros y digo, sí, la naturaleza es increíble, el aire es limpio, pero por la noche es mejor sentarse alrededor de una hoguera y no alejarse mucho, porque si no, puede encontrar ese sendero. La gente suele reírse, pensando que es una historia de miedo tradicional, pero yo no me río con ellos, porque he visto, oído y sentido esos senderos con todo mi ser. Y aunque estoy lejos, a veces me parece que pueden aparecer en cualquier lugar al anochecer, y que siempre hay algo detrás de ellos, algo hambriento, silencioso, extraño. Solo me queda esperar no oír el crujido familiar de las ramas, ni ver largas manos blancas deslizándose en la oscuridad, porque una vez fue suficiente para toda la vida, y daría cualquier cosa por borrar de mi memoria el encuentro con los caminos nocturnos de este lugar, que no deberían existir, pero la verdad es que existen, y no se sabe a dónde pueden llevar. Incluso ahora, al recordar todo esto, siento cómo el miedo palpita en las sienes y la oscuridad se acumula fuera de la ventana, parecida a aquella vieja niebla, y como si se oyera un susurro lejano. Tal vez sea solo el viento, o tal vez sea la llamada silenciosa de la carretera, que se abre de nuevo para invitar a otra víctima a su corazón condenado. No quiero comprobar si he acertado.
Ya tengo suficiente. Me bastaron las Smoky Mountains y sus terribles secretos. Que todos los que se dirijan allí recuerden. Hay caminos que no aparecen en el mapa y solo se pueden ver después del atardecer. Y si los ve, mejor no se acerque. Porque no todos regresan. Y a veces es más aterrador saber lo que te espera en ese camino que simplemente desaparecer sin dejar rastro. La verdad es demasiado horrible para los humanos, porque, probablemente, no deberíamos saber nada de esto.